En esta mañana quisiera compartirles una palabra y anoche nos tomamos un momento para orar por este problema que está habiendo entre Rusia y Ucrania y así que fue un lindo tiempo que tuvimos en comunión, en oración, para extender palabras de bendición. Yo no sé si todos están al tanto, yo quiero utilizar esto porque hacen mucho hincapié en este tiempo en lo que es la iglesia en sí. Sabe que la iglesia no es esto, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Nosotros, ¿eh? Pero este es el templo que alberga a la iglesia. Este es el lugar donde venimos a darle culto. Y entonces la iglesia en este tiempo ha tomado, y el templo ha tomado un rol bastante importante allí en Ucrania. Entonces yo le quiero compartir rápidamente algunas cositas de esas. Mire, sabe que el presidente de Ucrania, él compartió, hay un semanario que viene que se llama Christianity Today, así se llama, y entonces ellos mandan información de cómo están las iglesias alrededor del mundo, están abocadas ahora a lo que es la iglesia en Ucrania y lo que está aconteciendo. Entonces ellos tomaron algunas declaraciones y yo traté de sacarlas porque me parece importante. Ellos la están empleando en una situación bélica como la que están pasando, pero creo que también es importante para nosotros en cuestiones personales que a veces podemos vivir, podemos atravesar, de poder encararla de la misma forma. Y sabe que una de las declaraciones que hizo el presidente Zelensky, le habló al presidente ruso y le dijo: señor presidente, en este conflicto usted siempre va a ver nuestras caras, no nuestra espalda. Y sabe que yo rescaté esa declaración. ¿Y por qué la rescaté? Porque en lo espiritual muchas veces el diablo gana la batalla porque deja de ver nuestras caras en la lucha para ver nuestras espaldas cuando nos retiramos. Y entonces me pareció importante lo que él estaba diciendo, porque lo que estaba diciendo simplemente era de hacer frente al conflicto que tenían por delante. Y creo que independientemente de lo que ocurra, creo que es importante esta frase y traerla al mundo espiritual, porque nos habla a nosotros de posicionarnos, de tomar una posición, de saber que a lo mejor el enemigo es difícil, que quienes están enfrente son bastante complicados, pero entender lo que nosotros podemos ser, y más cuando hablamos de lo espiritual, sabiendo que el Señor dijo que la batalla ya la había ganado Él. Entonces es importante que nosotros entendamos esto en cuanto a nuestras luchas personales, saber que el diablo no puede estar feliz viendo nuestra espalda en la retirada de la lucha, sino que él tiene siempre que vernos de frente, haciéndole la guerra a todo lo que se levanta para frenar el avance en nuestra vida, el avance en nuestra familia, la bendición de nuestros hijos. Y a veces el diablo socava nuestras familias y tal vez nosotros oramos y nos quedamos y bueno, será así y el diablo... No, creo que esta frase tiene que servirnos a nosotros para saber que si el Señor está con nosotros, todo lo podemos porque Él nos da la fortaleza. También eso dice su palabra. Y el otro tema
es que quien habló respecto de esto es el director de Asuntos Internacionales para las Iglesias Pentecostales de Ucrania, y él, reunido con todos los pastores de allí de Ucrania, abrieron todas sus iglesias, sus templos, para poder albergar a todos aquellos refugiados y sobre todo aquellos que viven en edificios de departamentos que por cuestión de la guerra fueron demolidos. Entonces abrieron los templos y muchas iglesias, ayer comentaba algo, son iglesias algunas antiguas, tienen sótanos muy grandes y entonces en esos lugares están albergando a niños, a familias que han perdido sus casas y lo tienen en esos lugares que no tienen problema en cuanto a lo que pueda derrumbarse como bombardeo. Y entonces decían que llegó para Ucrania un momento muy especial. Muchas personas se están acercando a Dios como consecuencia de lo que están viviendo. La iglesia creció muchísimo en este tiempo y lo que ha pasado es que los pastores o la mayoría o la gran mayoría de ellos han decidido quedarse en Ucrania para seguir pastoreando desde cerca su iglesia, su rebaño, cuidar de su gente, acompañarlas. Ahí leía un artículo que pudieron comprar diferentes tipos de vehículos para transportar 20 y 30 personas para llevar a los chicos de un orfanato a lugares más seguros. Pero lo que pedían ahí, y que también lo anoté, es 2 motivos de oración. El primero dice que el agresor sea detenido y el segundo, dice la iglesia de Ucrania, que Dios nos conceda la paz mental para ser capaces de responder con carácter cristiano y no con odio humano. Y entonces pedía que la iglesia del mundo entero se uniera para orar. Y entonces yo quiero generarle a usted en esta mañana este sentir, porque somos hermanos, no le conocemos, algún día nos conoceremos en gloria, pero la Biblia dice que tenemos que orar los unos por los otros. Y me parece importante que en este tiempo, creyendo en el poder del acuerdo, nosotros oremos por todas aquellas personas que hoy están sufriendo todo este tipo de atentado. Anoche decía, parece mentira en el año 2022 que todavía haya gente con mentalidad de guerra, que todavía haya gente, hablaba con los jóvenes, ahí había leído un testimonio de un muchacho, tal vez ustedes lo leyeron también, un muchacho ruso que en Ucrania se quedó sin combustible y los ucranianos le dieron de comer, lo cuidaron, lo alimentaron, el chico estaba llorando. Hay tantos jóvenes que no entienden lo que están viviendo como cuando fue nuestra época de los chicos, 18 años me acuerdo, pero sin entrar en ningún tema que pueda desviarnos de nuestro centro, que es el cristianismo y que es lo espiritual. Oremos por todo esto y tengamos presente que hay hermanos en la fe que hoy están pasando situaciones conflictivas pero tremendamente importantes y ellos siguen aferrados a su fe sabiendo que Dios está con ellos y Dios les va a guardar. Y creo que al mirar un poco, levantar la mirada y poder ver estas situaciones que ocurren en el mundo entero, alientan también nuestra fe, porque a veces en las situaciones no tan críticas como ellos atraviesan, situaciones tal vez importantes para nosotros, claro que sí, pero no tan crítica como las que viven. A veces solemos bajar los brazos, bajonearnos y entender que si ellos en esta situación de vida o muerte están aferrados a Dios con la confianza de que Él está a su lado, cuanto más nosotros tenemos que aferrarnos fuertemente a Dios sabiendo que Él está peleando con nosotros la batalla personal que podamos estar atravesando y sobre todo sabiendo que esa victoria ya fue ganada por el Señor. Te pido por favor en este momento que tengamos un momentito de oración. Cerrá tus ojos, envía una palabra de bendición por los hermanos que en este mismo momento tal vez están en lucha, están corriendo, los chicos están allí metiéndose para que no sean lastimados, las familias que han sido desunidas porque a los hombres han mandado a la guerra y han quedado las mujeres con los chicos, tantas cosas que hoy están pasando y que son realmente tan difíciles de entender en la mente humana en este tiempo, ¿no? Sobre todo, extendamos nuestra palabra de bendición a través de la distancia, sabiendo que Dios es un Dios omnipresente, que está en este lugar, pero que también está allí en Ucrania, que está en Rusia también, que está con todos los países y con el mundo entero, porque Él es el Dios que gobierna sobre todas las naciones. Así que por favor, ahí en tu lugar, en lo personal,
mantener un momento de oración y después vamos a estar orando todos juntos. Oh, Jesús, te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor. Tu mano, Jesús. Tu mano, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Y así sin abrir sus ojos, por favor, voy a pedir a Juani que ya esté pasando y tenga un momento de oración. Amén. Vamos a unirnos todos creyendo como compartimos en ese poder del acuerdo. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque hoy nosotros podemos estar en tu casa, Señor, podemos reunirnos en libertad para alabar tu nombre. Pero, Señor, no queremos ser ciegos ante lo que está pasando en el mundo, Señor, y queremos en esta mañana unirnos, Señor, en un mismo sentir, en acuerdo, Señor, y aún junto a todas aquellas iglesias que están orando en el mundo a favor de esta situación. Señor, no, en nuestras mentes es inentendible lo que está pasando, pero clamamos para que vos puedas estar tocando los corazones. Clamamos, Señor, para que pueda haber cambio de actitudes, Dios mío. Señor, transforma las mentes. Señor, dales paz en sus mentes para que puedan ver con claridad y para que esta situación de guerra pueda revertirse. Señor, cubrimos con tu sangre preciosa a cada soldado, Señor, a cada habitante de esos países que están luchando, tanto de Ucrania como de Rusia. Guarda sus vidas, Señor. Ten misericordia, Dios mío, y clamamos para que pueda haber paz entre estos dos países, Señor, para que vos puedas obrar aún de forma sobrenatural, Dios mío, y esta situación pronto pueda cambiar y podamos escuchar, Dios mío, que esta guerra se termina. Señor, venimos delante de tu presencia, nos acercamos a tu trono de gracia, porque sabemos que siempre nos escuchás y que vas a obrar lo mejor sobre esta situación. Señor, te damos gracias porque sabemos que lo vas a hacer. Te damos gracias porque confiamos, Señor, en tu obrar. Señor, te adoramos juntos en esta mañana y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Conseguí pañuelitos. Muy bien, hemos orado para que el Señor bendiga estos lugares. Y gracias. Le invito por favor que abra su Biblia y vamos a compartir un salmo y vamos a tratar de ver lo que el Señor nos quiere decir a través de este salmo. Y yo quisiera que usted tenga en mente, yo anoté por ahí, cuidando la puerta de entrada. ¿Cuántos cuidan la puerta de entrada de su casa? Algunos le ponen llave, doble llave, le ponen traba, le ponen esos ganchos para abrir y algunos ponen alarmas, bueno, ¿no? Uno tiene que asegurar la puerta de entrada. Y quiero hablar algo respecto de eso en esta mañana. Por favor, vamos a leer el Salmo 84. Dice la palabra del Señor: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán.
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por compartir este salmo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Oramos, Señor, declarando que somos buena tierra para que tu palabra sea sembrada y traiga fruto en nuestro corazón. Señor, no queremos ser tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, gracias por esta mañana. Oro, Señor, por cada familia que está presente en tu casa. Señor, oramos por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos. Señor, por los matrimonios. Señor, oramos para que en esta mañana fortalezcas cada vida, Señor, y puedas hablar al corazón, Señor, en el momento que ellos están atravesando y puedan llevarse una palabra rema que les aliente, que les ayude, Señor, a transitar este camino de la fe. Gracias por amarnos y gracias, Espíritu Santo, porque nos convocas para poder rendir culto a nuestro Señor. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de entrar en tema, el domingo vamos a tener Santa Cena, así que sería bueno que no se olvide de esto y podamos compartir, así como estamos hoy, todos juntos, la Santa Cena aquí en casa. Saben que siempre comparto algunas cosas y me da gusto esto, porque veo que Dios trabaja en el orden, que Dios no hace las cosas por hacer. Siempre compartimos que aun cuando creó el universo, lo ordenó, lo hizo en forma ordenada, pero también hizo en forma ordenada cuando el Señor les entrega las normas o el procedimiento por el cual debían construir el templo. Saben que, por eso quería hablar del templo y lo quería asociar con lo que está ocurriendo allí en el templo en Ucrania en esta mañana. Saben que cuando el Señor le da la posibilidad de generar el tabernáculo en el medio del desierto, no es que le dijo, muchachos, bueno, construyan un lugar para que ustedes puedan estar juntos y donde yo voy a descender y vamos a tener un momento de adoración y de bendición, sino que el Señor les entregó ciertas normas para que ellos hicieran tal cual el Señor quería que sucediera o quería que conformaran el templo. El Señor les dijo el largo que tenían que tener, el ancho que tenían que tener, les dijo el cortinado, les dijo el color, les dijo cómo debían estar separados los lugares, el lugar santo, el lugar santísimo, qué debiera ir dentro del lugar santísimo, les dio la orden de todo. Pero cuando terminan todo eso, también empieza a establecer diferentes tipos de personajes para que actúen dentro del templo. O sea que dentro del templo habían personas que tenían responsabilidades diferentes para llevar lo que era el orden del culto. Siempre hablamos de que de todas las tribus, de las 12 tribus, mira, hasta en eso había un orden, porque estaba, una vez que se establece el templo, alrededor del templo, y en una forma ordenada, estaban las 12 tribus. Una de esas 12 tribus era la tribu de Leví. Esa tribu no podía trabajar, esa tribu tenía que estar al servicio de todo lo que era la parte cúltica. Ellos se encargaban de armar, de desarmar el templo, ellos se encargaban de trasladarlo, ellos se encargaban de cuidar todos los utensilios, ellos se encargaban de la adoración. Ahí estaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, todos estaban dentro de esa tribu de Leví. Y entonces dentro de los personajes estaba claro el sacerdote, estaba el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo una vez al año llevando la expiación y presentándose
el Señor en el lugar santísimo y salía, como decía anoche el pastor Carlos, y todo el pueblo estaba expectante para ver qué había dicho el Señor, si había perdonado los pecados o no. Y entonces dentro estaban los cantores, estaban los que adoraban, estaban los que alababan, pero había un grupo de personajes que a veces se nos pasa inadvertido, que eran los porteros. Y entonces se encargaron de formar un grupo de porteros, porque era sumamente importante la función de portería de aquellos lugares. Tanto es así que en los templos de Salomón también se encargaron de ponerlo. David se encargó de formar alrededor de 4.000 porteros. Entonces era una función sumamente importante. ¿Y por qué era importante la función de los porteros? Porque los porteros tenían la función de cuidar todo lo que era el orden. Los porteros tenían la función de cuidar todo lo que se hacía cúltico. Los porteros tenían la función, escuche esto, de cuidar lo que entraba y frenar lo que no debía entrar. Los porteros tenían la función de que nada inmundo entrara en el templo, sino que todo lo que era inmundo quedase fuera del templo. Y entonces se preparaban para poder recibir. También los porteros se encargaban, por ejemplo, de recibir las ofrendas que traía la gente. Así que cuando la gente también traía la ofrenda para ofrendar en el altar del sacrificio, también ellos lo recibían. Si el animal no estaba como correspondía a lo que el Señor había ordenado, ese animal no podía ser sacrificado porque era inmundo, entonces lo tenían que devolver, tenían que traer un animal sin mancha, sin defecto, para poder ser ofrecido en sacrificio. Así que la tarea era muy ardua, era una tarea que no muchos la querían, pero era una tarea sumamente importante, porque la función que ellos tenían era justamente esa, de cuidar la entrada. Y cuando la Biblia habla de atrios, habla de la parte de atrás de la iglesia, habla de que posterior a la puerta, cuando la puerta se abría, ahí estaba el atrio, y entonces se recibían a las personas, y las personas comenzaban a entrar en aquel entonces para tener el servicio de adoración o para entregar sus ofrendas como perfume agradable, dice la palabra del Señor. Así que aquella función era muy, muy importante. A tal punto era importante que muchos se encargaron de formar estos grupos a través del tiempo. Les decía que esta figura fue armada en los diferentes templos que se armaron, tanto cuando estaban en el desierto como cuando ya se establecen en forma de edificio. Ahora, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor y vemos que el Señor le había dado las leyes a Moisés, y cuando le dice a David que cómo iba a construir el templo, que al final lo termina haciendo su hijo Salomón, vemos que el Señor le entrega leyes, le entrega normas, le entrega formas de hacerlo, y que muchas veces la gente a lo mejor pensaría, ¿y por qué tendría que ser de esta forma? ¿Por qué el templo tenía que ser de tal largura, de tal ancho, de tal alto? ¿Por qué las cortinas de tal color? Esos cuestionamientos que a lo mejor ellos supieron hacer, o los cuestionamientos que a veces podemos hacer nosotros en cuanto a las formas en que el Señor nos indica de que debemos alabarlo y adorarlo. Pero nos damos cuenta a través del tiempo que el Señor tuvo que darle formas, tuvo que darle normas, tuvo que darle leyes, porque la palabra del Señor también nos dice que el Señor no puede habitar en un lugar inmundo, que el Señor no puede habitar en un lugar que no esté preparado, que el Señor tiene que ordenar, y sobre todo, lo más importante, era que en la forma que ellos quisieran adorar, podían morir, porque nadie podía ver el rostro del Señor. Fíjese lo que pasó con Moisés cuando estaba en su presencia. Entonces, cuando lo vieron a Moisés, el Señor estuvo con él, y cuando baja la gente ni siquiera podía ver a Moisés. Así que no era por cuestiones de que el Señor estaba rígidamente puesto en que tenía que ser así y era malo, sino que las normas, escuche esto, lo que el Señor termina estableciendo en la palabra como normas, como leyes, como mandamiento, no eran para mal de la iglesia, sino que era para bien del pueblo. Entonces el pueblo, cuando entendía lo que el Señor les decía, era un pueblo bendecido, y era donde después la presencia del Señor descendía. Así que era sumamente importante ser obediente a todo lo que el Señor les había mandado a través de las leyes de Moisés, y todo lo que el Señor les entregaba después para seguir funcionando
como templo en el templo de Salomón. Les decía entonces que era sumamente importante la función que nos habla de los porteros, porque de nuevo quiero recalcar, la función del portero era permitir que entre lo puro y frenar todo lo impuro. Teniendo esto en mente, quiero compartirles entonces de algunas personas que fueron porteros. Y nos vamos a dar cuenta la bendición que hay detrás de eso. Quiero compartirle algunos pasajes bíblicos. Y le pido, si usted quiere abrir la Biblia y leerla, si no yo se lo leo. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. Ahí nos va a hablar de los porteros. Dice, y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sabe que en este mismo pasaje nos va a hablar de un personaje, nos va a hablar de los nietos de Aarón. Los nietos de Aarón eran 3 muchachos, ténganlo en mente para el desarrollo de la historia. Estos 3 muchachos se llamaban Finés. Le voy a hablar primero de Eleazar, que era el hijo. Y después tenía tres hijos más, que ellos se llamaban Asir, Elcana y Abiasaf, hijos de Coré. Asir, Elcana y Eliasaf. Estos muchachos estaban trabajando como porteros. Y ahora quiero leerles todo el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 29. Le leí el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 9:24. Voy a leer Números 25, discúlpeme, Números 25. Dice, Números 25. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, tomá a todos los príncipes del pueblo y ahorcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y 24.000 personas. Fíjese lo que ocurrió. El pueblo se había vuelto contra los principios de Dios, y entonces habían empezado a tener relaciones y a fornicar, a tal punto que llevan a una mujer en la puerta del templo, delante de todos los que se estaban congregando, y estaban teniendo relaciones en la puerta del templo. Y entonces aparece este muchacho, Finés, hijo de Eleazar, que era quien tenía a cargo el grupo de porteros. Y entonces él está viendo esta situación, y él se levanta con una lanza y sale a correr y mata a la persona. Y fíjese qué ocurre después. Y los vio Finés, hijo de Eleazar,
hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda, los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. 24.000 personas murieron. Fíjese que dice el verso 9. Y murieron de aquella mortandad 24.000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar de mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Verso 13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Por cuanto tuviste celo y no permitiste que lo impuro entre, yo voy a hacer un pacto con vos, pero un pacto perpetuo. Tanto vos como tus hijos, como tus nietos, toda tu descendencia, voy a hacer un pacto perpetuo de que ellos van a estar siempre trabajando en el sacerdocio dentro de nuestra casa. Vamos a verlo dentro de un momento y nos vamos a dar cuenta cómo se cumple esa palabra. Y nos vamos a dar cuenta lo importante, porque vamos a ver en un segundo que todos los que estamos aquí en esta mañana, de una forma u otra, somos porteros en la casa de Dios. Y entonces somos aquellos que debemos cuidar y resguardar de todo lo que entra y todo lo que sale. Porque la palabra del Señor es tan clara en esto, y sobre todo en estos tiempos tan complicados, donde muchas cosas se terminan diluyendo en cuanto a lo que es la santidad y la relación con Dios, y todo lo que era blanco termina siendo un grisáceo, y todo lo que es negro termina también teniendo un color un poco más claro, y se empiezan a diluir las cosas espirituales. Entonces, cuando nos transformamos o somos aquellas personas que cuidamos las puertas para que lo impuro quede afuera y solamente pueda entrar lo puro. Escuche, y no está hablando esto de personas, está hablando de las cosas que entran a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro templo. Está hablando de que hay personas que están atravesando situaciones conflictivas y malas y tienen que entrar para tener sanidad, para tener salvación. No se está cuestionando de eso. Lo que se está cuestionando son aquellas cosas que cargan la persona, que terminan cargándola y que son inmundicia, y que de repente uno entra en el templo y quiere recibir las bendiciones que tiene que recibir y no las puede recibir, no como consecuencia de que Dios no esté, sino que porque en algún momento de nuestra vida hemos dado la oportunidad en tener las puertas abiertas y no filtrar lo que era puro, no filtrar lo que era impuro, no filtrar lo que podía entrar, no filtrar lo que debía quedar, y con el tiempo termina afectando nuestro pensamiento y nuestra relación con Dios, y con el tiempo de permitir que lo impuro entre y entre, termina enfriando nuestro ser interior, termina enfriando nuestro corazón, termina enfriando nuestra relación con Dios, y entonces tenemos que frenarnos y volver a mirar a Dios y darnos cuenta cuándo se abrieron esas puertas que permiten o permitimos en alguna situación que entren las cosas que no servían para tener una relación profunda con Dios. Ese fue el caso de Aarón. Quiero entrar ahora en ese tema. Aarón era el sacerdote y estaba trabajando dentro del templo. Tenía sus hijos. ¿Y qué es lo que ocurre? Y usted va a ver después de otro personaje que se llama Coré. Y hay una rebelión que la Biblia habla de Coré. Y Coré también tenía sus hijos. Y este Coré, en un momento de su relación, en un momento de su vida espiritual, juntamente con alrededor de 240, 250 personas,
se sublevan contra la vida de Moisés y de Aarón. Y entonces ellos entienden, ¿por qué Dios tiene que hablar solo con vos? Si estamos todos en el templo. ¿Por qué el Señor no puede hablar con nosotros? Si somos iguales, somos todos iguales. Pero ustedes están a cargo del trabajo de portería. ¿No entendieron la función importante que ustedes tienen en permitir que entre lo puro y lo impuro, frenarlo? ¿No se dan cuenta que ustedes son la puerta para que entren al templo las cosas puras, de cuidar todos los utensilios, de cuidar el animal puro para darle culto a Dios? No, nosotros queremos ser como ustedes. ¿Por qué ustedes tienen que oficiar ese sacerdocio y nosotros atender solamente la puerta? Y entonces se produce una rebelión porque ellos entienden de que ellos estaban para más, no para poder estar justamente atendiendo, porque menospreciaron el trabajo al que el Señor los había llamado. Ellos sintieron de que era un menosprecio atender la puerta y recibir a la gente. Ellos entendieron que estaban para poder oficiar el sacerdocio. Ellos entendieron que estaban para poder entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Y entonces hablaron con las personas. Y entonces Moisés y Aarón se ponen mal. Y le dice, vamos a orar, vamos a levantar incienso. Y aquel a quien el Señor respalde, entonces que el Señor lo bendiga y lo lleve adelante. Y el resto, que se abra la tierra y se lo trague. Y así hicieron. Se prepararon el incienso y entonces de repente la tierra se abre y muere Coré con los 240, 250 personas que le seguían. Pero algo ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Sus 3 hijos, aquellos que les mencioné hace un momento, que se llamaban Asir, Elcana y Abiasaf. Cuando ellos vieron lo que había acontecido, ellos dijeron, no, nosotros no estamos con lo que hizo mi papá. Nosotros entendemos que lo que hizo mi papá fue sublevarse a un llamado de Dios. Fue no aceptar el llamado que Dios tenía para ellos. Se enorgullecieron en su corazón de querer algo más que no les pertenecía, que no les correspondía. Ellos no habían entendido la función de su llamado. Ellos estaban con sus ojos viendo otras cosas y anhelaban otras cosas, y por ver otras cosas no pudieron terminar de entender a lo que Dios lo había llamado y la importancia de su llamado. Y entender que si Dios lo había llamado a esa función, el Señor lo podía llevar a cualquier otra función, porque era Dios el que respalda los llamados. Y entonces los hijos, los 3, se fueron para atrás y dijeron, nosotros no estamos con lo que hizo mi papá. Nosotros sentimos mucho lo que él hizo. Nosotros sentimos cómo se levantó en rebelión. Nosotros sentimos cómo murieron, cómo sus casas fueron destrozadas, cómo se abrió la tierra y todo se tragó. ¿Sabe qué dicen los libros de historia bíblica? Que aquellos que descendían después de Coré, les costó muchísimo tiempo insertarse de vuelta, porque pensaban que también tenían la misma rebelión, que tenían en su corazón lo mismo que el Coré. Y entonces no querían saber nada, estuvieron años para poder ensamblarse de vuelta. Y ahí estaban los hijos. Ahí estaban los hijos diciendo, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros amamos la función a la cual el Señor nos llamó, nosotros amamos el trabajo de portería, nosotros sabemos que tenemos que frenar lo que es impuro para que no entre, nosotros sabemos que tenemos que dejar pasar lo puro y estamos felices con el lugar donde Dios nos puso para llevar adelante la tarea que Él nos escogió. Pero por otro lado, a través del tiempo se levanta otro personaje. Se lo voy a leer. Primera de Samuel 3:15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí.
¿Se acuerdan de Samuel? La mamá lo deseaba tanto y cuando fue chiquito lo entrega al templo. Y ahí estaba Samuel creciendo en las puertas del templo. Y entonces Samuel estaba tratando de ser obediente y de crecer en el entendimiento. Y la función primero, mire qué importante esto, por eso le digo, cuando nosotros entendemos que Dios nos trabaja, que estamos en un proceso de Dios, Samuel entendió al crecer que su función era ser portero. Todas las mañanas se levantaba corriendo para abrir las puertas del templo y a la noche era él el que iba y cerraba las puertas del templo. Y en su trabajo, que parecía tan monótono y tan complicado, el Señor comenzó a tratar su corazón, de tal manera que con el tiempo llega a ser el último juez y llega a ser el primer profeta. ¿Sabe que lo va a encontrar en la Biblia? Y antiguamente, estaba buscando, antiguamente a los profetas se les decían videntes, aquellos que hablaban con Dios y recibían palabra de Dios. Así que muy probablemente cuando usted lea va a encontrar asociada esta palabra. Pero la Biblia nos habla de que este joven, al crecer en el templo, tuvo dos funciones y se las quiero leer. Primero, entender que tuvo que aprender en su tarea de portería a saber qué era lo que debía dejar entrar y qué era lo que tenía que impedir para que entre. Pero segundo, tenía que entender que estaba ahí porque Elí estaba haciendo lo malo y había permitido que también sus hijos lo hagan. Mire lo que dice la palabra del Señor respecto de esto. Primera de Crónica, no lo busque, se lo voy a leer, capítulo 9, del 17 al 32. Dice: y los porteros, hablando de vuelta de esta gente, Salum, Acum, Talmón, Aimán y sus hermanos, Salum era el jefe, hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasar, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaban la entrada del campamento de Jehová. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero en la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de su linaje en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel, ahí está el vidente. 23. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, oriente, occidente, norte y sur, y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio, y tenían a su cargo la cámara y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, el incienso y las especies. Algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas primogénito de Salum coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coad y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían en orden cada día de reposo. En todo eso, el joven Samuel tuvo que aprender antes de su llamado tan trascendente a saber qué podía, qué debía permitir entrar
y que no podía dejar entrar. Samuel tuvo que aprender a atender las puertas y la importancia que tienen las puertas. La importancia de lo que entra, la importancia de lo puro, la importancia de lo impuro. ¿Y por qué leer el Salmo 84? Si usted lo tiene abierto, fíjese que al principio del Salmo 84 dice al músico principal sobre Gitit. Gitit era un arpa y dice salmo para los hijos de Coré. ¿Saben quiénes eran estos chicos, los que nombré antes? Los que decidieron no participar de la rebelión de su padre en la casa de Jehová. Y entonces se adoraba con el Salmo 84, tocado con el arpa, cantando estos jóvenes, y estos jóvenes terminan diciendo lo que dice el verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Fíjese cuando cantaba esto, lo que estaría pensando de su papá. Porque su papá, siendo o teniendo la misma función que ellos, habitó en moradas de maldad. Permitió lo malo, permitió lo impuro, permitió que su corazón se infecte, permitió que su mente se arruine, permitió que entren cosas en su interior, que lo que terminó haciendo es anulando su vida espiritual y su llamado. Menospreció lo que Dios le había dado en ese momento, que era atender y tener un grupo de personas que simplemente atendieran la puerta y cuidaran todo lo que había dentro del templo. Se pensó que eso no era importante, que no era una tarea espiritual, que ellos estaban para más, y dejó que todo eso entre en el corazón y en la mente, y lo que terminó haciendo es anular el llamado que Dios tenía para ellos. Pero qué bueno que los hijos pudieron frenarse y dijeron: nosotros entendemos que Dios nos llamó en principio a cuidar esto. Por eso, Señor, entiendo que es mejor un día en tus atrios, es mejor un día atender la puerta, es mejor un día estar ahí cuidando tu casa, que estando, Señor, 1000 fuera de ellos, estando en tiendas de maldad. Entendieron que no se podían dar el lujo de abrir las puertas a las cosas inmundas e impuras para que entren no solo en el templo, sino en su corazón. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hay una palabra, y adelanto a ir casi al final. 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quiere decir entonces que todos nosotros somos porteros de este lugar, cuidamos la entrada, cuidamos lo que Dios nos dio, lo tenemos al cuidado, lo hermoseamos, no permitimos que nada lo arruine ni lo destruya, pero también usted es portero de su propia vida, de su propio cuerpo, usted abre las puertas para que entren cosas puras o cosas impuras. Y muchas veces nosotros podemos arruinar nuestro llamado, porque entraron a nuestra mente, a nuestro corazón, cosas impuras que hacen que el llamado de Dios se aborte. A veces menospreciamos a lo que Dios pudo llamarnos, porque anhelamos otra cosa, porque pensamos que estamos para más, porque pensamos que estamos para ser más visibles, y menospreciamos que el Señor tiene que tratarnos, que tiene que formarnos y que en algún momento nos va a posicionar en el lugar donde Él quiere que estemos. Pero mientras tanto, el Señor está probando la fidelidad del corazón. El Señor está tratando la mente. El Señor está dándole forma a tu llamado. Por eso en esta mañana es importante que nosotros entendamos que lo que entró en nuestro corazón, que lo que infectó nuestra mente, que lo que infectó nuestras emociones, que lo que infecta nuestras situaciones, nuestras decisiones, en algún momento abrimos las puertas y le hemos permitido que entre.
Pero qué bueno es darnos cuenta que también nosotros podemos cerrar en este tiempo esas puertas que han lastimado, que infectan, que nos posicionan en un lugar donde el Señor no nos llamó para eso, para dejar que solamente entre lo bueno de Dios, para dejar que solamente entre lo puro de Dios, para permitirle que todo lo impuro quede afuera y poder cuidar no solo el templo físico, sino el templo de nuestro corazón, porque es la morada del Espíritu Santo. Hermano, en este tiempo, hermana, en este tiempo, es lo que más tenemos que cuidar. Es tu integridad, es tu salvación, es la salud espiritual, es tu mentalidad cristiana. Tantas cosas se están infectando, se están metiendo, y muchas veces nosotros somos permeables a eso, porque el mundo cambió, porque el mundo revolucionó, porque el mundo es otra cosa, pero las cosas de Dios no cambian. Lo que fue para ayer es para hoy, será para mañana, porque la salvación se basa en la integridad y se basa en la santidad, porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces tenemos que estar en este tiempo tan comprometidos con Dios, entender que tenemos que cuidar las puertas de nuestro corazón y de nuestra mente, y muchas veces nos vamos a dar cuenta que hay lujos que no nos podemos dar, que hay cosas que no podemos hacer, que hay conversaciones que no podemos mantener, que hay pensamientos que no podemos tener, porque simplemente el hecho de tenerlo son las aperturas de puertas para que lo inmundo pueda entrar en nuestra mente y en nuestro corazón y termine afectando nuestra relación con Dios y termine afectando de una forma o de otra, como pasó con la vida de Coré. ¿Sabe? Las semanas son complicadas y en la semana atravesamos diferentes situaciones, momentos alegres, difíciles, complicados, nos enfrentamos en situaciones, pero durante cada segundo estamos abriendo y cerrando puertas sin darnos cuenta. Estamos abriendo y cerrando puertas, y cuando usted entra por esa puerta, trae en su interior todo lo que hizo como apertura de puerta durante la semana. Cuando usted entra por acá, trae en su corazón, en su mente y en su espíritu todo lo que pudo abrir durante la semana. Y entonces usted llega a este lugar y se pone a adorar y siente que la presencia del Señor llega a su corazón y le transforma. Porque en su semana hubo puertas de adoración que se abrieron. Porque en su semana hubo momentos de relación con Dios que fueron hechas realidad. Porque en su semana fueron tiempos de intimidad donde usted pudo hablar con Dios. Porque en su semana hubo tiempo de lectura. Porque en su semana hubo tiempo de buenas tareas. Porque en su semana hubo tiempo de relación. Y entonces usted le abrió puertas a tantas cosas que cuando llega a este lugar ni hace falta que se nombre. Pero cuando se abre el culto usted empieza a sentir algo diferente, porque durante la semana fueron abriendo puertas que lo que hace es colocarle delante de la presencia del Señor para que su corazón sea completamente lleno y bendecido. Pero a veces en la semana sufrimos tantas cosas, momentos tan complicados, que a veces ni siquiera tenemos momentos para tener intimidad con Dios, ni siquiera en la mente, corremos. A veces tenemos discusiones, momentos tan tristes, momentos difíciles, y entonces en algún momento se abren las puertas del templo y venimos y queremos de nuevo sentir su presencia y se nos hace tan difícil porque durante la semana se habían abierto puertas que no nos permitieron hacer entrar en nuestro corazón esos tiempos de intimidad y de bendición con Dios. Por eso es tan importante las puertas que estamos abriendo, que estamos cerrando a lo largo de la semana, a lo largo de los minutos, de los días, para que cuando vengamos a la casa de Dios podamos traer ese perfume de alabanza y bendecirlo, y podamos permitirle que Dios llene nuestro corazón con su presencia, porque venimos a eso, y a veces nos cuesta entrar en su presencia. ¿Cómo podemos entrar en adoración? ¿Cómo podemos entrar en una intimidad con Dios si durante la semana fue tan complicado? ¿Cómo podemos adorarlo a Dios si todavía estamos cuestionando si Dios puede o no puede hacer lo que tiene que hacer?
Por eso en este tiempo tenemos que rendirnos completamente a Él y entender que tengo que abrir puertas de serle fiel, de creerle, de saber que por más difícil que sea la situación, Él está conmigo. Él es el que me sostiene, es el que me mantiene, es el que me guarda, Él es el que me cuida. Y entonces yo permito que las puertas que se abran, muchas veces vienen puertas de duda que se abren al corazón. Muchas veces vienen a través de las situaciones, momentos complicados, y lo tenemos que enfrentar. Por eso te decía lo que dijo el presidente, de no mostrarle la espalda al diablo, sino mostrarle siempre el frente. Y tenemos que orar, y tenemos que interceder, y a veces nos cuesta, pero ahí está el Señor, y estamos en esa lucha permanente, porque seguimos adelante. Pero hermano, en este tiempo, y quiero abrirte el corazón, en este tiempo donde tantos se han entibiado, no hablo de frío, se han entibiado, ¿qué puertas se han abierto? ¿Por qué cae tibieza en el corazón del creyente? ¿Por qué nos cuesta tanto esa intimidad con Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto relacionarnos con Dios? ¿Te das cuenta que hay puertas que se abrieron? ¿Te das cuenta que hay puertas que nunca debían haberse abierto? Y porque nos permitimos que se abran, se ha enfriado nuestra relación con Dios. Por eso qué bueno en este tiempo entender que tenemos que volver a Él, cerrar las puertas que tienen que cerrarse para abrir las puertas de plenitud, para volver en la semana a abrir esas puertas de adoración, de intimidad, de relación, de compartir la palabra, de poder estar juntos en la presencia de Dios para permitirle que nos hable, tener ese tiempo. A veces sin necesidad de sacar todo e irte a un lugar específico, ahí donde estás, en tu corazón, tener esa relación con Dios, hablar con Él, permitir que Él te ministre, permitir que tu corazón sea lleno, tener en la mente de Cristo, hablar con Él y permitirle que Dios te transforme. Las puertas, somos porteros, no solamente de este lugar para cuidar lo que Dios nos dio, sino somos porteros de nuestro propio templo, para no permitir que nada impuro ni nada incorrecto pueda penetrar y no solamente nos enfríe, sino que también pueda terminar abortando un llamado de Dios. ¿Sabe que el mismo David escribió un salmo, el Salmo 100, y dijo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mire qué diferencia, dijo David. Entrad por sus puertas con acción de gracia, entrad con gratitud, entrad con bendición, adorale a Dios. Y vas a ver cómo se transforma tu atmósfera, cómo tu interior se transforma a pesar de estar en medio de las situaciones complicadas. Cerrar las puertas que tienen que cerrarse. Sos el portero de tu propio corazón y de tu propia vida para poder impedir que lo que no sirve pueda entrar y pueda separarte de la gracia de Dios. Cerrá tus ojos, por favor, un momento. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Yo quisiera que ahí donde estás sentado, tenés tus ojos cerrados. Y hagamos algo mentalmente, mirá. Pensá que estás entrando de nuevo por las puertas de la iglesia, del templo. Y como David dijo, entrad por esas puertas con acción de gracias. ¿Cuál sería la gratitud que hoy tenés para delante de Dios? ¿Qué sería lo que te lleva a Él para agradecerle? ¿Por qué tendrías que agradecerle?
¿Cuál sería tu momento de agradecimiento, tu pensamiento de agradecimiento? David lo dijo, entrad. Reconocé que Él es Dios. Servirle con alegría. Hermano, sin importar dónde Dios te puso, servirle con alegría. Acordate de Samuel. En un momento atendió las puertas, pero Dios tenía un llamado sumamente importante para su vida. Si estás entrando por las puertas del templo, ¿cuál es tu motivo de gratitud hacia Dios? Entrad con acción de gracias. Por sus puertas con regocijo. Mirá lo que dice David, con regocijo. Señor, ¿cómo agradecerte, no? A veces es nuestra oración. Señor, la semana ha sido difícil y complicada. Señor, me cuesta. Pero Señor, en esta mañana no le voy a mostrar al diablo mi espalda. Le voy a mostrar siempre mi rostro. Porque yo sé en quién he creído. Por eso, Señor, a pesar de las situaciones complicadas, me levanto en gratitud. Me levanto en alabanza y en adoración. Señor, gracias por tu amor infinito. Gracias por la seguridad que me das de saber que donde yo transite, tu presencia va conmigo. Gracias, Señor, por acompañarme. Gracias por la salvación. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque nunca ha faltado el plato de alimento en mi mesa y porque siempre renuevas mi esperanza y mi confianza. Señor, has revertido tantas cosas complicadas. Señor, no permitas en este tiempo, así como dijeron, Señor, no permitas que ese dolor humano empañe, Señor, las bendiciones que he recibido. Señor, siempre fuiste misericordioso. Señor, soy respuesta de tu amor y de tu fidelidad. Tal vez el hoy no es lo que espero, pero es tu mano, es tu gracia, es tu espíritu. Señor, no permitas que el odio humano arrebate la bendición de tu presencia en mi vida y en mi corazón. Señor, renueva mi confianza. Sana mi corazón. Sana mi mente. Señor, dame fuerza de cerrar todas las puertas que en este tiempo pueden abrirse para hacer que mi vida no sea lo suficientemente efectiva en lo espiritual. Ayúdame a creer. Señor, que mi fe no falte. Señor, que pueda tener esos momentos de intimidad. Señor, que pueda volver a tener esos momentos de adoración. Señor, a veces corremos durante todo el día y no podemos tener ese tiempo en tu presencia.
Espíritu Santo, habla a nuestro corazón en este tiempo. Señor, que tu Espíritu sea gigante en nuestro corazón. Señor, hay un pueblo que te ama profundamente. En este lugar te amamos, Señor, y estamos en esta tu casa por quien eres. Señor, llena nuestro corazón. Ayúdanos a confiar y a creer. Señor, si hay puertas de dudas que se han abierto, Señor, que se cierren en este tiempo. Señor, que podamos creer que eres suficiente, Señor. Señor, que el diablo no se goce viendo nuestra espalda en retirada, sino que pueda entender que sabemos en quién hemos creído y que cuando nos vea, Señor, en la lucha, no nos vea a nosotros, sino que puedan verte a vos, Señor, porque eres aquel que nos fortalece, levanta nuestros brazos, afirma nuestras rodillas. Espíritu Santo de Dios, obra en nuestro corazón. Gracias por haberte conocido. Gracias por ministrar a nuestro corazón. Tenemos tanta necesidad y hambre de ti, Señor. Háblanos en esta mañana a través de tu Espíritu Santo. Pueda descender y que mi corazón un trono pueda ser donde tú te sientes reinando con poder. Quiero ser, Señor, una habitación donde tu presencia pueda descender y que mi corazón un trono pueda ser donde tú te sientes reinando con poder. Quiero ser, Señor, una habitación donde tu presencia pueda descender y que mi corazón un trono pueda ser donde tú te sientes reinando con poder. Reina en mí, Señor, reina en mí. Haz en mí tu voluntad, úsame como tú quieras. Soy completamente tuyo, mi Señor. Reina en mí, Señor, reina en mí. Haz en mí tu voluntad, úsame como tú quieras. Reina en mí, Señor. Quiero ser, Señor, una habitación donde tu presencia pueda descender y que mi corazón un trono pueda ser donde tú te sientes reinando con
en mí tu voluntad, úsame como tú quieras, soy completamente tuyo, mi Señor. Reina en mí, Señor, reina en mí, haz en mí tu voluntad, úsame como tú quieras. Reina en mí, Señor, reina en mí, Iglesia, ponete de pie, por favor. Levanta tu mano al cielo y decirle: Señor, reina en mí en este tiempo. Haz en mí tu voluntad, Señor. Úsame como quieras y en donde quieras, Señor. Soy completamente tuyo. Te adoro, Señor, te adoro. Te adoro, Jesús. Te adoro, Señor, te adoro. haz en mí tu Te voluntad, amamos, Señor. úsame como tú quieras. Espíritu Santo, muévete en Soy libertad esta mañana. completamente tuyo, mi Transfórmame mis Señor. corazones, Señor. Reina en mí, Te adoramos, Jesús. Señor, reina Te en adoramos, mí. Señor. Es mejor un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Úsame como tú Te amamos, quieras. Dios. Reina en mí, Te amamos, Señor. Te Señor. amamos. Te amamos, Jesús. Oh, Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. reina en mí, Señor. Quiero cortar y no puedo. Haz en mí tu voluntad, úsame como tú quieras. Oh, Soy Dios. completamente tuyo, mi Señor. Reina en Llena cada corazón, Señor. Llena cada corazón. reina en mí. Haz en mí tu voluntad. Transforma, Dios, en esta mañana. Úsame como tú quieras. Soy completamente tuyo, mi Señor. Espíritu Santo, mueve tu mano en este lugar. Reina en mí, Señor. Reina en mí. Te adoramos, Jesús. Haz en mí tu voluntad. Te adoramos, Señor, te adoramos. Úsame como tú quieras. Soy completamente tuyo, mi Señor. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Reina en mí. Presencia de Dios sobre este lugar, Jesús. Haz en mí Aleluya, tu Jesús. voluntad. Te Úsame. amamos, Señor, te amamos. Reina en amamos, mí, Jesús. Señor. Te amamos, Jesús, te amamos. Yo me rindo Gloria a tu nombre, Yo me rindo a Él. Esta tiene que ser la mañana de muchos. Todo a Cristo yo le entrego. Si Dios te trajo en este lugar, Quiero serle. es porque Dios tenía que hablar a tu corazón. Todo a Cristo yo le rindo con el fin de Señor, profundamente. serle fiel.
de serle fiel para siempre, para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a... Yo me rindo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle. Yo me rindo. Yo me rindo. Con todas las fuerzas de tu corazón decide. Me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo le entrego. Quiero serle. Yo me rindo a Él. Yo me rindo todo a Cristo. Todo. A Cristo yo me entrego, quiero ser fiel. Todo a Cristo. Vamos a orar, iglesia. Todo a Cristo. Te pido por favor que cierres tus ojos. Le entrego. Toma la mano de quien tenés al lado o apoyale la mano en el hombro. Decirle, Señor, en esta mañana Cristo, yo le entrego. Quiero serle fiel. Fidelidad, tu fidelidad. sígueme de corazón, quiero cortar y no puedo. Tan Presencia de Dios. profunda, tan real. Espíritu Santo, habla. Esta mañana tenés que hacer algo. Dai Tenés que caminar, me basta su fidelidad. Oh Dios misericordioso, te amamos profundamente. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad.
basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Amado Dios, te bendecimos. Señor, te adoramos profundamente. Señor, en esta mañana trata con cada corazón. Transformanos, Señor. Señor, es verdad que nada nos falta porque todo lo provees. Tu fidelidad, Señor, ha sido y es para siempre. Señor, ayúdanos a tener eso en mente en cada momento de nuestra vida. Señor, también que en esta mañana nos hemos rendido nuevamente a ti. Señor, clamamos por tu bendición sobre cada persona, Señor, que pueda estar al lado nuestro. Señor, delante, detrás. Señor, los hermanos que están mirando a través de las redes sociales. Señor, pueda llegar con la misma gloria, Señor, a esos hogares, a esos lugares. Puedas tocar de la misma manera sus corazones, así como lo estás haciendo con el nuestro en este lugar. Señor, honramos tu nombre, declaramos una semana en bendición. Declaramos, Señor, una semana donde puertas se abren, pero puertas, Señor, de bendición y santidad. Y se cierran aquellas, Señor, que impiden nuestro crecimiento y desarrollo en lo espiritual. Señor, declaramos que tu gracia es aquella que nos impulsa a seguir adelante. Señor, gracias por tu amor tan infinito hacia nuestra vida. Señor, gracias por cada familia que en esta mañana está en este lugar. Señor, sea tu bendición sobre ellos y declaramos, como tu palabra lo dice, bendecido al entrar y bendecido al salir. Que sea una semana en bendición, donde tu gloria, Señor, se vea reflejada sobre cada necesidad y sobre cada hogar. Gracias por tu amor renovado y gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Te honramos, Jesús. Te honramos, Jesús. Te honramos, Jesús. Te honramos, Jesús. Te honramos, te honramos. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, va contigo. De mañana y de noche. Recibí en tu corazón esta bendición en esta mañana y declarala en tu vida. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.
presencia va contigo donde quiera que tú vayas. Él te ama y nunca, nunca ha dejado de hacerlo y lo dejará de hacer. Siempre, siempre, siempre te va a amar, sin importar lo que vivas, lo que pases o lo que sufras. Tu mano siempre va a estar para sostenerte y para guardarte. Te bendecimos, Señor. Toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración es para ti. Te amamos, Dios, te amamos. Gracias, Señor.